Buenos días, chicos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si Sí, señor. listo. ¿Y la pantalla la están viendo? Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. No tuvo algún problemita. Bueno, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Espero que tengan buena salud. Vamos a comenzar entonces nuestra clase del día de hoy y el tema que vamos a tocar hoy va a ser algo llamado dinámica molecular, pero no nos vamos a concentrar necesariamente en moléculas, sino en la técnica general como tal que nos permite simular tanto moléculas como sistemas macroscópicos que pueden ir hasta sistemas de anillos planetarios y cosas de ese estilo. Pero aquí el concepto fundamental pues está en que uno tenga unos cuerpos, digamos, definidos en donde uno pues va a aplicar unas fuerzas de interacción o ciertas interacciones y va a integrar esas ecuaciones de movimiento en el tiempo para ver pues cómo se comporta ese sistema. En el caso de moléculas, se definen normalmente campos de potencial, de los cuales se derivan las fuerzas, y entonces se trata de observar la evolución de esas moléculas o de esas proteínas o de esos aminoácidos, y realmente eso se hace resolviendo las ecuaciones de Newton, a pesar de que sean sistemas en donde uno diría que la mecánica cuántica ya toma relevancia. Esos campos de fuerza se calculan de cierta manera, pues que permitan que al integrar las ecuaciones de Newton realmente uno pueda obtener como la evolución temporal de esos sistemas. Mm, uno, uno puede aplicar esos mismos conceptos, pues, por ejemplo, a granos o a suelos, en donde uno simplemente lo que dice es, bueno, yo tengo como unos componentes particulares y cuando esos componentes se tocan, se acercan con arcillas, entonces aparecen unas fuerzas superficiales o unas fuerzas de contacto, se simulan muchas de esas partículas y se obtienen los comportamientos macroscópicos de ese sistema. Entonces, por ejemplo, aparecen pues, el método de elementos distintos y cosas así, pero al final son los mismos conceptos que se aplican en Molecular Dynamics. Y hoy pues vamos a ver algunos paquetes, simplemente para mostrarles algunos paquetes que se utilizan en esas áreas de simulación. Y vamos a hablar un poquito entonces, si yo quisiera hacer una simulación desde cero, sobre todo para sistemas macroscópicos, ¿qué es lo mínimo que necesito? Y entonces aquí aparece un poquito la programación orientada a objetos, porque vamos a pensar en un constituyente de esos cuerpos como el objeto fundamental. Vamos a pensar en cómo calcular esas fuerzas y vamos a pensar en cómo integrar esas ecuaciones de movimiento, teniendo en cuenta que nosotros ya vimos la clase pasada un método de integración de las ecuaciones de movimiento que era el método de Leapfrog. Aquí se aplica de nuevo, hay muchos otros métodos extras en dinámica molecular que, digamos, están orientados a diferentes tipos de situaciones. Incluso se utilizan termostatos que mantengan la presión constante en sistemas moleculares o ciertas características globales constantes, y a partir de eso se hace la integración de movimientos, pues dependiendo del sistema. Eso es una área gigantesca, tiene que ver con la biofísica, por ejemplo. Y pues simplemente no sé si ustedes hayan alguna vez visto algo del estilo, pero al menos pues van a conocer algunas cosas básicas, súper básicas, y algunos paquetes que pues, podrán ser utilizados en ese caso. Muchos de los proyectos finales que se les van a proponer van orientados precisamente hacia que ustedes utilicen algunos de esos paquetes para, digamos, reproduciendo algunos ejemplos básicos para que se familiaricen un poco con cómo funcionan esas cosas y qué se puede hacer allá. ¿Sí? Entonces ahí se van a explorar cosas nuevas para los que deseen trabajar en ese tipo de sistemas. Yo ya les copié por el chat tanto el chat anónimo, el tweetback, como el enlace del Colab. Yo no sé si en Colab funciona absolutamente todo lo que tengo ahí preparado. Y si no, pues como siempre, yo realmente lo que les recomiendo es siempre hay que tener un plan B. Entonces el plan B es básicamente tener su entorno local de ejecución o la sala, ¿sí? Para que no vayan a tener, no nos va a pasar como la clase pasada y cosas así, que hay cosas que no funcionan en Colab completamente porque Colab no es 100% compatible con Jupyter Notebook, Jupyter Lab directamente. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Y entonces este área de Molecular Dynamics, pues yo aquí coloco unos enlaces de Wikipedia, como se han dado cuenta, porque realmente para qué me pongo a escribir lo mismo otra vez. Es un método de simulación computacional,
¿sí? Y en este caso lo que se busca es precisamente hacer la integración de movimiento de átomos o de moléculas en un sistema de hoja, unas trayectorias. Uno lo que está, como les decía, está resolviendo es las ecuaciones de movimiento de Newton, aunque sean átomos, uno resuelve las ecuaciones de movimiento de Newton, y eso se hace a partir de unos campos de potencial, ¿sí? Unos potenciales, digamos, interatómicos, intermoleculares que se definen ya sea de forma experimental o se definen a partir de otros estudios que se han hecho y se han generado ya los campos apropiados, y a partir de ellos se obtienen las fuerzas, y a partir de esas fuerzas se obtienen las nuevas posiciones de nuestros cuerpos. Aquí, por ejemplo, se está simulando el depósito de unos átomos sobre una red, y uno puede pues, obtener en dos dimensiones, en tres dimensiones, cómo se comporta ese sistema, pero obviamente esto requiere mucho cómputo. Las simulaciones de dinámica molecular son simulaciones pesadas. Y si uno quisiera, digamos, simular un sistema realista, en tiempos realistas uno se tomaría demasiado tiempo. Entonces uno lo que trata de hacer son muestras, ensambles, donde uno varía las condiciones iniciales del mismo sistema y después hace un promedio y cosas de ese estilo, para poder obtener una idea de cómo se comportaría realmente el sistema, pues, más grande. Uno tiene simulaciones de este estilo también. Estos son 100 picosegundos de agua que está evolucionando ahí. Y esto parece poco tiempo, obviamente a nuestra escala esto es muy poco tiempo, pero a la escala molecular esas escalas son útiles, y la gran competencia y los grandes, digamos, ¿cómo se diría? Los grandes centros de estudio de este tipo de sistemas, pues lo que buscan es tener simulaciones cada vez más grandes, llegar al orden de microsegundos, que sigue siendo pequeño para nosotros, pero pues eso es una eternidad para ¿para qué? Para este tipo de sistemas moleculares donde las escalas de tiempo son realmente cortas. Normalmente ese tipo de simulaciones se hacen así, y esto es lo mismo que se aplica cuando estamos estudiando sistemas macroscópicos granulares o cosas de ese estilo. Uno básicamente tiene una primera parte que se llama el preprocesamiento, que es cuando uno le da condiciones iniciales a su sistema. Eso pareciera como ser a veces un poco trivial, pero no lo es. Es supremamente importante porque allí esas condiciones iniciales a veces tienen que cumplir ciertas características, como cuando uno está, por ejemplo, colocando aleatoriamente partículas que tienen un tamaño dado, no son puntuales, sino tienen un tamaño dentro de una caja. Entonces uno tiene que evitar que se intersecten entre ellas. Uno las podría colocar dentro de una malla, pero eso está demasiado ordenado. Y a veces resulta que estos sistemas dependen de la historia, sobre todo en medios granulares. Cuando tenemos fricción, dependiendo de la manera en la que uno coloque las partículas inicialmente, el resultado final va a depender de eso. Entonces es muy importante esa preparación previa del sistema, cómo son las velocidades iniciales y demás. Entonces aquí pareciera como un paso sencillo, pero realmente en sistemas reales es supremamente importante darle condiciones iniciales al sistema de tal manera que uno pueda tener una expectativa positiva sobre esos resultados. Luego viene otra parte que es como la evolución temporal, ¿sí? Que es este bucle que tenemos acá. Y en esa integración temporal, aunque aquí hay muchos detalles específicos porque están utilizando predictor, corrector y cosas de ese estilo, lo que importa es que hay una etapa en la que uno integra las ecuaciones de movimiento, que son esta parte predictor, corrector, cuando uno pasa de un tiempo t a un tiempo t más delta t, y hay una parte en donde uno calcula las fuerzas, ¿sí? Y a partir de esas fuerzas, miren que aquí las calculan a partir del gradiente de un potencial, uno calcula las aceleraciones. Entonces uno normalmente lo que tiene es esto: calculo fuerzas y hago movimiento. A veces tiene que aplicar estas condiciones de frontera, por ejemplo, si el sistema es periódico, entonces una partícula se me salió al haberle aplicado la ecuación de movimiento, pues lo tengo que meter otra vez por el otro lado, o bueno, lo que sea, la condición de frontera que uno tenga. Condiciones de temperatura fija, si es que uno tiene eso, de presión, bueno, los controles que uno necesite como de frontera, los aplica. Uno normalmente después ya calculado fuerzas, ha evolucionado y aplicado las condiciones, calcula todas las cantidades físicas que le interesan o imprime el estado del sistema para después procesarlo. Obviamente actualiza el tiempo y vuelve a empezar. Calcula de nuevo las nuevas fuerzas, las nuevas posiciones, aplica las condiciones, imprime lo que necesita y vuelve a empezar. Nosotros estamos acostumbrados acá, en este procesamiento, a que en este paso, calculate and output, physical quantities, no sé qué, imprimimos lo que nosotros necesitamos y vamos dibujando, cosas así. Normalmente, esas simulaciones son tan pesadas que eso no se hace ahí.
sino que uno va imprimiendo snapshots como fotos del sistema y luego viene otra etapa que no está acá que se llama el postprocesamiento. Y en el postprocesamiento, después de que uno terminó esa simulación que se demoró un mes, uno va a a esos datos que uno imprimió, que ocupan terabytes de disco duro, y empieza a procesarlos. Entonces vamos a calcular la energía promedio en función de no sé qué. Tarra. Ah, no, pero ahora calculemos otra cosa más bien. Tarra. Y la simulación como tal no se repite. Uno lo que hace es analizar y analizar y analizar, porque pues al final la simulación se supone que se hizo correctamente y uno imprimió toda la información que necesitaba. En algún momento puede ser que uno quiera simular un poco más de tiempo, entonces como uno imprimió supuestamente el estado completo del sistema, pues uno puede arrancar la simulación desde ese tiempo ahí y seguir la simulación. Cosas de ese estilo son las que se hacen ya en simulaciones grandes. Pero sí, básicamente el concepto, como se pueden dar cuenta, se parece mucho a lo que hicimos con Visual Python, en donde nosotros decíamos condiciones iniciales, calculábamos las fuerzas, calculábamos las nuevas posiciones y velocidades, imprimíamos o dibujábamos y volvíamos a empezar. Es exactamente lo mismo. Por eso se utilizó como una introducción a este tema. Y por eso pues también vamos a utilizar Leapfrog en este caso. Entonces, pues, hay toda una historia en esto de las simulaciones como tal. Como tal, los métodos de simulación en física arrancan, en física con computadores, arrancan en el proyecto Manhattan, con el algoritmo también que se propuso en este caso Metropolis Hastings y demás. Eso vamos a tocar un poquito más adelante. Aparecen varios métodos de integración, como el método de integración de Berlet, que realmente no es que lo haya propuesto Berlet en esta época moderna, digamos, contemporánea comparativamente con la historia, sino que realmente ya se utilizaba desde 1791, porque las ecuaciones de Newton pues, son ecuaciones que se tenían que integrar para estudiar los sistemas dinámicos. Bueno, entonces, pues esto tiene una historia, se utiliza muchísimo para la parte molecular, como les decía. Pero en el caso que nos interesa a nosotros, esos conceptos de tener un cuerpo donde voy a actuar, donde van a actuar unas fuerzas, tener unas fuerzas que actúan sobre esos cuerpos y cuando ellos interactúan, y una técnica de integración, pues también aplica a diferentes escalas de tamaño, no solamente va a aplicar a moléculas o a átomos, sino también a todo lo que vaya hacia arriba, en donde las cosas pueden estar discretas. Eso se utiliza incluso, por ejemplo, para estudiar cómo se comportan ¿cómo se llama? Las crowds como las multitudes cuando van a salir por un camino, los carros, o sea, todo este tipo de cosas también se puede estudiar así. Y en el caso particular de sistemas granulares, sistemas interplanetarios, bloques de hielo y ese tipo de cosas, pues aparece el método de elementos discretos a comparación del método de elementos finitos. En ingeniería normalmente se utilizan los métodos de elementos finitos para simular todo como un continuo, pero resulta que hay ciertas características microscópicas. Microscópicas no se refiere aquí a 10 a la menos 6, sino se refiere a la escala del nivel de los granos o de las partículas de arcilla y cosas así, que no se pueden meter en los métodos continuos, pero que afectan la dinámica global del sistema. Entonces allí también se aplican los mismos conceptos, se mezclan a veces con fluidos para tratar de entender esos sistemas. Es un método muy pesado también, obviamente. Es un método que requiere mucho cálculo computacional. Digamos, se empezó a utilizar por Peter Kundal alrededor del 1979-1980. De hecho, esta es una simulación que tiene la foto de Peter Kundal en términos de granitos, que tienen más granitos en un punto que en el otro, y están cayendo después bajo acción de la gravedad y se arman estas pilas. Y estas pilas, por ejemplo, de partículas, van a tener unas pendientes que dependen de la fricción entre ellas y son las formas en las que se empieza, por ejemplo, experimentalmente, ya en geotecnia y demás, a calcular las propiedades características de estos sistemas. Estudiar medios granulares es supremamente relevante desde el punto de vista industrial, por ejemplo, porque básicamente lo que se puede decir es que como uno define el medio granular de una forma tan general como simplemente como unos cuerpos discretos que interactúan entre ellos, pues industrialmente los medios granulares son el segundo material industrial más utilizado por el hombre después del agua. Entonces eso tiene aplicaciones por todo lado, pastillas farmacéuticas, incluso toda esta parte de pues toda la metalurgia con polvos, toda esta parte que tiene que ver incluso con la manipulación bueno, la construcción en suelos, cómo se licúan los suelos, cómo se comportan los suelos, cómo se almacenan, por ejemplo, cosas en los silos,
el efecto de la nuez de Brasil, en donde ustedes tienen granulometrías y tienen tamaños diferentes y van cargando o van vibrando ese sistema, lo más grande termina arriba y lo más pequeño termina abajo, que es algo como contrario a lo que uno esperaría. Esa segregación natural, por ejemplo, que aparece en cementos, que uno quiere que se mezclen, pero por la diferencia de tamaños lo que hacen es segregarse. Los cementos hiperduros, entonces, ¿cuál es la distribución de tamaños que yo necesito para hacer el cemento lo más fuerte posible o los empaquetamientos los más densos posibles? Todo este tipo de cosas aparecen en esta zona para hacer esas simulaciones y pues tiene muchísimas aplicaciones industriales, como vamos a ver también hay muchos paquetes que van orientados hacia eso. Como les decía, en cierta forma los ingenieros geotécnicos y la de ingeniería lo que busca es como esa visión macroscópica a partir de ecuaciones constitutivas que pueden tener muchísimos parámetros. Los físicos lo que tratan es a partir de los modelos de interacción entre partículas, por ejemplo, incluyendo fricción, plasticidad en el contacto, bueno, la gravedad, cohesión, líquidos, etcétera, obtener esos comportamientos macroscópicos. ¿Sí? Y pues digamos el santo grial es la conexión micro-macro entre esas dos escalas para tratar de justificar esos parámetros macroscópicos que a veces son excesivos en términos de los pocos parámetros que físicamente son razonables dentro de las interacciones de los cuerpos. Pero pues poder simular apropiadamente estos sistemas va a requerir mucho cálculo computacional y también pues unas aproximaciones sobre las fuerzas y sobre la forma de los granos. Uno no puede asumir que todo es esférico, pero resulta que de ciertas maneras al final asumir eso en ciertos casos es útil si uno incluye, digamos, las características apropiadas. Por ejemplo, en cuanto a la fricción, normalmente uno tiene un plano inclinado y uno quiere hacer como una caja, ¿cierto? En ese plano inclinado y uno lo que espera, si yo pongo esta caja acá, uno lo que espera es que haya una relación entre esta inclinación y cuando empieza a deslizar esta caja, si aquí yo tengo fricción estática, entonces uno va subiendo lentamente, lentamente este plano, llega a un punto en el que esto va a deslizar, y ese punto de deslizamiento, pues entonces va a estar relacionado con el coeficiente de fricción entre estas dos superficies, que si recuerdo bien, igual lo podemos deducir, pero si recuerdo bien, ese coeficiente de fricción está dado como mu igual a la tangente del ángulo en donde empieza como a deslizar. Pero ¿qué pasa ahora si yo no tengo digamos, una caja rectangular que tiene este contacto con la superficie, sino que ahora tengo es una esfera? A ver si lo puedo dibujar apropiadamente. Bueno, más o menos así. ¿Qué pasa si ahora si pongo esto? Pues no va a importar, y asumiendo que son relativamente rígidos, no va a importar el ángulo, tan pronto yo medio incline esto, pues esta cosa va a empezar a rodar. Pero lo que yo esperaría en la realidad es que si esto no fuera completamente esférico, sino que tuviera una forma irregular, pues no deslizar inmediatamente, no se moviera inmediatamente. Entonces uno también tiene que meter otras interacciones, por ejemplo, como la fricción a la rodadura, y esa fricción a la rodadura evita que esto empiece a rodar y también obliga a que requiera cierto tamaño mínimo, perdón, cierta inclinación mínima para que esto empiece a rodar. Cuando uno incluye eso, resulta que, por ejemplo, en dos dimensiones ya existe un mapeo en el que yo puedo decir, si yo en vez de tener una esfera tuviera un polígono de n lados, el coeficiente de fricción que yo le debería poner al disco, no a la esfera, sino al disco, para que simule un polígono de n lados, es aproximadamente tanto. Y entonces uno puede devolverse a sistemas más sencillos que están hechos por discos o esferas a pesar, pues metiéndoles coeficiente de rodadura para simular sistemas que serían más complicados como polígonos. Y más complicados son en el sentido en el que es más difícil calcular interacción entre cuerpos irregulares que interacción entre cuerpos como este. Por la forma que vimos la vez pasada nosotros de calcular la interpenetración, por ejemplo. Con una esfera es muy sencillo. Calcular ese tipo de cosas es relativamente rápido y fácil. Pero cuando yo lo que tengo es una cosa irregular, ¿sí? Un cuerpo que es irregular que puede estar interactuando con una esfera así, es muchísimo más complicado calcular ese tipo de interacciones, la dirección en la que iría, cuánto es el área que está encerrada y demás. Entonces, simplemente por ahorrarse eso, por hacer un modelo más sencillo, se elimina la forma, se introduce en términos de rodadura y pues obviamente eso va a tener un campo de aproximación, pero si lo que le interesa a uno está bien representado, pues ahí está. Todo este tipo de situaciones tienen aproximaciones y uno debe ser consciente pues que eso hace parte de la simulación en esos casos. Entonces, lo más importante, como les decía, es
digamos, lo subyacente, los conceptos fundamentales, es que uno tiene que definir qué cuerpo es el que está simulando, cuál es como la escala de longitud, eso lo va a limitar ahí también. En el caso, digamos, de una partícula, entonces el radio de la partícula, qué forma va a utilizar, pero mi cuerpo como tal es una partícula. ¿Cómo voy a calcular las fuerzas entre esos cuerpos? Entonces, ¿esa partícula qué va a sentir? Si es una partícula que cae en un sistema, digamos que en la superficie, cercano a la superficie del planeta, pues va a sentir la acción de la gravedad, incluso como constante, ¿no? Pero si van a haber varias partículas o si esa partícula va a chocar con una pared, como vamos a hacer hoy, entonces tenemos que incluir la interacción con la pared, lo que les mostraba en la clase pasada. Si no introducen ustedes interacciones, eso no existe. Entonces hay que introducir interacciones. Y una forma de, bueno, yo tengo las fuerzas, tengo mi cuerpo, pero yo necesito hacerlo evolucionar en el tiempo. Entonces un algoritmo de integración que me permita a mí ir de un tiempo t a un tiempo t más delta t. Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran no sé si recuerdan, vamos a tratar de pensar, si yo fuera a definir un concepto de cuerpo para una partícula que cae bajo la acción de la gravedad, ¿ustedes qué consideran que debería tener el objeto cuerpo? Cuando me refiero al objeto cuerpo es, ¿qué características mínimas debería tener el cuerpo para que yo pueda simular su trayectoria bajo la acción de la gravedad? Entonces, díganme ustedes, yo voy a esperar hasta que ustedes me digan, no puedo ver el chat. ¿Será que sí? Ah, bueno, sí, aquí lo puedo ver un poquito. ¿Qué debería tener ese cuerpo como sus características principales? ¿Qué características del cuerpo que cae bajo la acción de la gravedad serían relevantes y mínimos para eso? Muy bien, entonces la masa, eso es una escalar, ¿cierto? Listo, Andrés Felipe, Ronald, David, muchas gracias. ¿Qué más? Posición. Posición. Pero entonces tenemos que aquí empezar a decir, a preguntarnos, ¿queremos hacer la posición Centro de unidimensional, masa. bidimensional, tridimensional? Posición. Entonces, ambos dijeron lo que es la posición de que, pues normalmente cuando ustedes hacen la evolución de esos sistemas, ustedes cuando, por ejemplo, cuando ustedes calculan las leyes de Newton no sé, en mecánica newtoniana, ustedes lo hablan del centro de masa, la posición del centro de masa. Entonces, cuando yo pongo aquí este R, me refiero a la posición del centro de masa. Le puse en mayúsculas simplemente porque es una cantidad vectorial. Y lo vamos a poner de una vez pensándolo como en tres dimensiones. Aunque nos restringamos después a dos dimensiones, algo así, lo vamos a pensar en tres dimensiones. Entonces, muy bien. La posición del centro de masa. ¿Qué más necesitamos para la evolución como tal de un sistema de estos? Si yo solo tengo posición y masa, ¿será completa mi descripción? Velocidad. La velocidad, ¿cierto? Digamos que pensando en cuando yo estoy integrando las ecuaciones de movimiento, yo necesito posición y velocidad. Por ejemplo, hay algunas fuerzas viscosas que dependen de la velocidad, entonces yo necesito saber esa variable también, que la podría sacar a partir de la posición, pero entonces es bueno tener la parte calculada en un tiempo dado específico. Un potencial, una superficie que interactúe con el aire, o bueno, cualquier medio general. Entonces, como unas fuerzas, ¿cierto? Entonces uno debería tener también como unas fuerzas. Pero en principio, aquí es donde empieza la parte de la modelación orientada a objetos. En principio, nuestro cuerpo, él no sabe, imagínense lo que él está solo en el universo. Estamos pensando como qué características debería tener él en su existencia. Él todavía no sabe en dónde lo vamos a poner, si lo vamos a poner en el aire, en el vacío, en una piscina con agua, en una piscina con miel. Él sabe es que esas cosas externas a él le van a hacer una fuerza, ¿cierto? Pero entonces, claro, tenemos que tener aparte, y esto lo pongo aparte, fuera del cuerpo, porque el cuerpo como tal no es el que va a calcular la fuerza sobre sí mismo, sino que es el medio u otra cosa la que va a calcular la fuerza sobre ese cuerpo. Entonces, como dice Ronald, tenemos que tener alguna... Bueno, ahorita trato de detallar un poquito más. Tenemos que tener unas interacciones, ¿sí? Externas o algo que me modele esas interacciones. Ahora, pensándolo un poco más profundamente, creo yo, o bueno, analizándolo un poco más, lo que dice Ronald, la superficie que interactúe con el aire, de pronto aquí te estás refiriendo a como una forma, ¿cierto?, del cuerpo. Y entonces aquí viene la otra parte de la aproximación. Si yo quiero en este momento solamente que el cuerpo caiga bajo la acción de la gravedad y no más, ¿necesito o no necesito la forma? Solamente para eso. No estoy hablando de aire, no estoy hablando de nada más. No. No, ¿cierto?
pero no es que esté mal. En algún momento en donde yo quiera, por ejemplo, calcular el choque con el suelo, yo sí necesito la forma para saber lo de la interpenetración con el suelo. En algún momento que yo necesite calcular si eso es un balón, las fuerzas de Magnus, ¿sí? Para ver si hace comba o no hace comba, voy a necesitar la forma. Entonces, aquí hay otros factores de forma, como el radio, si fuera esférico, o la angularidad, ¿sí? O bueno, dependiendo de lo que yo simule, de cómo yo simule mi sistema, van a aparecer unos efectos de forma que a este nivel actual de aproximación no lo necesitamos, pero no quiere decir que no existan. Los estamos ignorando porque estamos ignorando esas interacciones, pero tan pronto queramos meter esas interacciones, tenemos que incluir este tipo de características, ¿bien? Entonces aquí, digamos, no es tanto que está mal o que está bien, sino qué nivel de aproximación necesitamos en este momento. Por ejemplo, yo puedo hablar también que pues los cuerpos, si yo suelto una pelota aquí en un salón y la dejo caer, pues también esa pelota tiene una presión externa, tiene una temperatura. Pero en este momento particular, esas características físicas que existen como tal no son relevantes para el nivel de modelación que estamos aplicando. No es que estén mal, no es que no existan, solo que nosotros esperamos, que también es una suposición, que no afecten necesariamente nuestra modelación. ¿Cómo sabemos si esa hipótesis, porque estas son puras hipótesis, cómo sabemos si esas hipótesis son correctas? Hacemos nuestra modelación, comparamos con los casos esperados y si nos da apropiadamente bajo una tolerancia de error máxima que colocamos nosotros, entonces decimos para este nivel de aproximación, este nivel de detalle es el correcto. Y si llegamos a un punto en el que el nivel de detalle, en el que nuestros resultados se empiezan como a alejar mucho del experimento, de la realidad, de lo que yo espero, entonces necesitamos refinar nuestro modelo, ¿sí? Entonces, bien, entonces necesitamos como estas interacciones. Entonces pareciera que no necesitamos como nada más, ¿no? Masa, posición, velocidad y fuerzas. Porque a partir de las fuerzas calculamos la aceleración y con eso podemos calcular unos valores de velocidad y posición. Eso es lo que significa modelar, digamos, como objetos nuestro sistema. Vamos a crear una clase nueva, un objeto nuevo. Eso se hace en C++, se hace en cualquier lenguaje que tenga programación orientada a objetos, porque permite como entender mejor el sistema. No es que esté mal hacerlo de otra forma. De hecho, cuando uno va a programar tarjetas gráficas, uno tiene que programar de otra manera. Pero, pero esto ayuda a modelar un poco más sencillamente nuestros sistemas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto. Nuestro objeto va a tener simplemente masa, posición, velocidad y fuerza. Y ese objeto va a tener estas características y nada más. Vamos a tener otro objeto para modelar las interacciones, entonces el man va a recibir un objeto de estos, un cuerpo de estos, para calcular las interacciones sobre él. Y vamos a tener un último objeto. Vamos a poner un último objeto que sea como el integrador en el tiempo. El integrador en el tiempo lo único que va a hacer es recibir un objeto de estos básicos y va a decir, bueno, de acuerdo a esta fuerza, a esta masa, usted va a tener estas nuevas posiciones y velocidades. Y de acuerdo a un dt que le vamos a dar. Porque de nuevo, nuestro cuerpo fundamental no sabe cómo lo van a integrar. Y no debería saberlo. Él no debería tener esa información, ¿cierto? Él no sabe nada de eso. Él no sabe que me van a aplicar Verlet, me van a aplicar Leapfrog. Va. Para él eso es indiferente. Él solamente tiene esas características. Y ya está. Entonces con esto estamos desacoplando un poco esos modelamientos. Y esto permite que en algún momento yo pueda decirle al integrador, oiga, yo quiero que se integre de otra forma y vamos a comparar. Y pues eso no debería cambiar la implementación fundamental de nuestro objeto aquí arriba. Entonces a veces este tipo de modelaciones sirven como para simplificar un poco lo que uno está haciendo. ¿Bien? No, y les recuerdo que de acuerdo a lo que tengamos nosotros en el nivel de detalle, vamos a ir viendo cuál de estas cosas va cambiando. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a tener solamente la fuerza externa de gravedad. Pero, por ejemplo, cuando yo ponga planos, ¿sí? Una pared o ponga una fuerza de rozamiento con el aire,
yo debería simplemente cambiar aquí y añadirle esa interacción al objeto que me está modelando las interacciones, que se llama un colisionador, por ejemplo. Y no tengo que tocar ni a este man ni al integrador. El integrador es independiente, o sea, al integrador lo único que le interesa es que los objetos tengan fuerza, masa y ya. Y él los mueve en el tiempo, no más. A este man, lo único que interesa es saber dónde está, a qué velocidad va, cuánta fuerza tiene y cuánta masa tiene. Pero las interacciones como tal las modelamos en este sitio. Si yo quiero, por ejemplo, como les decía, introducir otro sistema de integración, pues voy y modifico el integrador y los demás no cambian. Las fuerzas no dependen del sistema de integración. Entonces estoy desacoplando un poco mi modelamiento y aquí es donde los conceptos de programación empiezan a tener una relevancia en la simulación como tal para hacerlo uno de una manera un poco más fácil, más extensible, más correcta. Y miren que aquí no he tocado el lenguaje. Uno puede hacer estos modelamientos utilizando C++, o uno puede utilizar estos modelamientos utilizando Python o Java o cualquier lenguaje que le permita a uno crear, por ejemplo, estructuras de datos de este estilo. Otra cosa sería cuál es el más rápido, ¿no? Que de lo que yo me he dado cuenta, pues en estos casos, la verdad, C++ es muchísimo, muchísimo más rápido que Python porque uno no entiende muy bien Python. Python por dentro no tiene referencias, sino que tiene como una creación gigantesca de objetos temporales y no sé qué. Y bueno, ahí empiezan a aparecer ciertos detalles, pero no voy a meter en ese lado. Entonces, ¿vamos bien acá? De pronto alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Listo? Entonces, profe, que pregunta, ¿está la posibilidad de correr la entrega de del trabajo una semana más? No, 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 no. La gran mayoría que me han preguntado de cosas así sobre el trabajo intermedio ya tiene casi eso muy adelantado y es injusto pues que ellos ya casi terminan eso porque le han tenido que trabajar un montón y han sacado tiempo en eso y correrlo, no. No, eso lleva mucho tiempo. Dentro del programa calendario que hemos puesto, hemos dicho que entre la semana 8 o la 9 y esta es la 9. No. Bueno, entonces, sigamos acá. Hay muchos programas, perdón, antes de seguir, obviamente eso que acabamos de decir, esta parte básica, solamente se refiere como a esa parte fundamental de la modelación, pero ojo, eso es una super simplificación. El preprocesamiento, el cómo pongo mis partículas, el postprocesamiento, cómo proceso todos mis datos y demás, es toda un área gigantesca de análisis, pero también está una parte de optimización. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema que tiene un montón de cuerpos, ¿sí? Que están interactuando. A ver, yo, ¿para qué me pongo a hacer esto? Vamos a ver si aquí están las grafiquitas de sistemas así de ese estilo. O la podemos poner acá, este no se queda quieto, ¿no? Pongámosla aquí. Si ustedes tienen ese sistema así, realmente llega un punto en el que, por ejemplo, si yo voy a calcular la interacción de esta partícula que estoy encerrando aquí en un cuadradito, pues yo no debería calcular la interacción entre todos. Nosotros vamos a implementarlo así, como que él va a calcular si se intersecta con todo el mundo, pero hacer eso es un algoritmo terriblemente lento, ¿sí? Cuando uno hace eso, uno tiene un algoritmo que es de orden n por n-1/2. Básicamente, ¿por qué es esto? Eh, yo, partícula y décima, voy a calcular la interacción con todas las otras partículas menos uno, no conmigo mismo. Entonces de ahí me sale el n por n-1 porque esto ocurre para todo el mundo. Y le pongo sobre 2 y utilizo la tercera ley de Newton. Cuando yo no voy a verificar, digamos, yo como partícula 10 verifico la interacción con del 11 hasta el final. Yo como partícula 20 del 21 en adelante, entonces pues puedo partir eso un poco. Pero realmente esto al final no importa este detalle particular, esto al final es un n al cuadrado, ¿sí? Esto es un algoritmo que entonces quiere decir que si, digamos, para un número dado de partículas se me demoraba un día, y si ahora yo duplico el número de partículas para obtener una mejor estadística, entonces ahora se me va a demorar 4 días el cuadrado, ¿sí? De la duplicación. Entonces, pues es feo, porque si estamos hablando de que me está dando muy mal y yo necesitara un sistema solamente 10 veces más grande, entonces ahora estamos hablando de 100 días, ¿sí?
Y esos algoritmos, pues entonces se vuelven muy lentos. Calcular eso, aunque sean distancias y sea uno por uno, va a ser muy lento por este crecimiento potencial polinomial. Entonces lo que uno puede hacer es decir, no, pues es que es ridículo yo ponerme a calcular con todo el mundo, yo voy a calcular solamente interacción con las partículas que están aquí cerca. Y eso es una optimización fundamental, en donde uno lo que hace es partir el dominio de simulación en cajas y yo verifico en qué caja está cada partícula y verifico solamente las cajas de alrededor. Ese tipo de optimizaciones hace con unas, introducen nuevas estructuras y demás, más complejidad, pero hacen que mi algoritmo pase a ser de orden n por logaritmo de n. Y eso crece muchísimo, muchísimo más lento, ¿sí? Entonces, aparecen un montón de optimizaciones. Si uno va a si va a calcular esto en tarjetas gráficas, entonces puede ser mucho más rápido, pero hay que cambiar las estructuras fundamentales. Y hay más optimizaciones, incluso jugando con el compilador, colocándole banderas de compilación extremas y cosas de ese estilo. Uno puede hacer que las simulaciones sean más rápidas. Entonces, por detrás de esto, lo que vamos a ver nosotros es una simplificación muy grande de todo lo que se puede hacer, ¿sí? Pero quiero contarles pues que hay mucho más cosas allá. Y a veces, obviamente esto también se puede hacer en paralelo, ¿sí o no? Uno podría pensar que uno podría dividir este sistema en donde yo digo, bueno, esto va a pertenecer a un procesador, esto va a pertenecer a otro procesador, esto va a pertenecer a otro procesador y así sucesivamente. Y tener cuidado con estas zonas en donde hay interacción entre partículas de frontera, entonces hacer intercambio de mensajes ahí paralelos y cosas de ese estilo. Pero entonces yo podría hacer esa simulación en paralelo, pero implementar esto desde cero se toma mucho tiempo y es complicado. Uno tiene que saber programar. Programar en paralelo no es sencillo. Eso es lo que vemos, digamos, en la lectiva esta de programación de alto desempeño. Se ven los conceptos básicos, pero esto no es fácil. Entonces a veces también es bueno que uno sepa esos conceptos básicos, pero que utilice paquetes y más bien estudie el escalamiento de estos sistemas, porque por escalamiento entonces uno empieza a decir es, bueno, ¿cuánto es mi tiempo de cómputo? ¿Cuánto es mi tiempo de cómputo escalado con el tiempo de un solo procesador a medida que aumenta el número de procesadores? Entonces uno puede empezar a hacer cosas como que aquí pongo n y aquí yo pongo algo que se llama el speedup. El speedup lo vamos a definir como el tiempo que se demora con una sola, con un solo procesador dividido en el tiempo que se demora con n procesadores. Y aquí estamos manteniendo el tamaño del sistema constante. Solo estamos variando el número de procesadores y aquí estamos, pero se mantiene el tamaño como tal del sistema. Si esta vaina escalara de forma exacta, uno esperaría que esto se comporte de la siguiente manera. Pues el tiempo de un procesador es esto. Yo no esperaría, si esto fuera perfectamente escalable, que el tiempo con n procesadores sea el tiempo de un procesador dividido entre n. Si pongo dos procesadores se demora la mitad, si pongo cuatro se demora un cuarto, ¿cierto? Entonces al final esta vaina uno esperaría que fuera como, el espía fuera como una línea recta, la identidad igual a n. Eso nunca pasa, porque uno tiene secciones que no puede paralelizar. Hay una vaina ahí que aparece la ley de Amdahl y uno no puede ir más allá que eso. Entonces, supongamos que en el caso ideal uno le da como esta línea recta, y cuando uno hace estas mediciones de escalamiento, uno obtiene lo siguiente, uno obtiene que casi todos sus sistemas hacen así y rápidamente se saturan por la ley de Amdahl. Y a medida que uno tenga como secciones más paralelizables, uno hace esto, pero uno nunca, nunca, casi nunca va a obtener ese tipo de escalamientos porque eso también depende muchísimo de cómo uno paraleliza el sistema, si está está uniformemente cargado cada procesador, bueno, si está balanceado. Entonces, uno con esto, uno se empieza a hacer una idea de cuál es el nivel ideal de procesadores que uno necesita. Y entonces ahí sí vienen esas técnicas de ahora la gente dice, no, eso es mejor no comprar en los proyectos de investigación computadores, sino pagarle a Amazon en AWS o a Google en GCP para poder hacer las simulaciones allá y nos ahorramos costos. ¿Cuántos procesadores entonces van a pagar? ¿Cómo saber eso? O sea, uno tiene que hacer estas cosas antes para que después uno vaya y calcule algo que se llama la eficiencia paralela. Entonces en esa eficiencia paralela no es una gráfica relativamente similar, n, y aquí está la eficiencia paralela. Y la eficiencia paralela, pues es una forma diferente de ver esta curva. Básicamente está definida como la eficiencia paralela es coger el speedup y dividirlo entre n. Uno supone que el speedup teórico es n, entonces esta vaina debería ser 1. Eso es un programa perfectamente paralelizado, o sea, yo le pongo
2 procesadores se demora la mitad. Le pongo 100.000 procesadores y se demora 100.000 veces menos. Entonces uno llega y hace la grafiquita de nuevo en sus cálculos. Esto es el ideal, este es E igual a 1. Y pues obviamente rápidamente estas vainas llegan y caen. Eso y cae, ¿sí? Y que no, que uno es súper paralelizado, entonces, pero van a caer. Entonces más o menos lo que uno debe hacer es calcular dónde le da como el 70% de eficiencia paralela. Y esos puntos le dan a uno más o menos el ideal de procesadores que pagar. Porque el resto uno lo que está haciendo ya es no utilizar apropiadamente sus recursos computacionales. Ese clúster está siendo mal utilizado. Y entonces resulta que sorpresivamente para muchas de las simulaciones uno termina encontrando que este número es 4 o este número acá, ¿sí? 8. Pero uno sí va a gastar toda la plata comprando 200 procesadores, porque, bueno, obviamente ustedes ponen 200 procesadores y ven que se demora un poquito menos, pero ya no están siendo eficientemente, ya no están utilizando eficientemente esos recursos. Y entonces digamos que la regla es más o menos como el 70%. Entonces la gente tiene que saber medir estas cosas, tiene que saber estimar esto antes de ir a pagar. O si no, pues se va a botar la plata. Y en un país tercermundista como nosotros, que nos queremos supuestamente ahorrar la plata de hacer clústeres y demás, botar la plata pues no tiene sentido. Es para que no coman, digamos, como tan directamente todas esas, normalmente vendedores que vienen pues a echar todos esos cuentos, porque uno también tiene que tener una infraestructura local limitada para hacer este tipo de pruebas, para saber si sus cosas están correctas antes de ir allá. Por ejemplo, trabajar en la nube también implica que ustedes pueden comprar un montón de procesadores y armar un clúster rápido, pero ustedes les van a cobrar un montón de plata por transferir los datos. Una simulación de estas puede producir terabytes de datos. Y entonces se van a gastar un montón de plata simplemente descargando eso. Porque eso no queda como en un drive, ¿sí? O sea, queda en un drive, pero para ustedes descargarlo tienen que pagar para que ese drive permita descargar. Eso tiene un montón de costos ocultos, ¿sí? Eso no es la panacea. Si fuera tan barato, todo el mundo lo haría. Y hace rato existiría. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, para que ustedes vean que por detrás, para ya el alto rendimiento como tal, para que esto funcione en cosas razonables, hay mucho estudio por detrás que se tiene que realizar. Como por ejemplo, entonces, para calcular esas listas de celdas se utilizan las listas de Verlet, que lo que hacen es precisamente como calcular solamente la interacción con sus vecinos de alrededor, y las listas de celdas. Aquí está, esta es la figura que me parece mejor. Entonces, por ejemplo, esta partícula solamente debería interactuar con estas cajas vecinas, entonces uno lo que hace es partir el dominio en cajas, uno detecta que esta partícula está aquí en la cajita roja, y entonces solamente va a interactuar con estas partículas que están aquí alrededor. Y ese algoritmo bien implementado, pues es un algoritmo bastante rápido. ¿Sí? Entonces uno básicamente mira para todas las celdas que son vecinas de este par, entonces miro la interacción de las partículas y veo pues dependiendo si están cerca o no de una distancia de cutoff, si van a interactuar o no, eso depende de las fuerzas. Todo esto es lo que hay que hacer, se puede extender a condiciones de frontera periódicas, eso no tiene ningún problema, todo eso se puede hacer. Y entonces uno baja algoritmos de orden n cuadrado a algoritmos de orden n por logaritmo de n. Realmente lo que pasa es que quitan aquí el log n porque eso pues no crece tan rápido como n, pero es n log de n. Y más técnicas. O sea, todo esto tiene muchas técnicas y les cuento todo eso simplemente para que ustedes no crean que es solamente esto, sino que hay mucho más por detrás. Entonces, miren, yo no sé si ustedes están familiarizados con algunas de estas software para simulación de dinámica molecular. ¿Alguien está familiarizado con ese software de este estilo? ¿Lo ha usado alguna vez? Que nos cuenten en el chat o por voz. ¿O nunca han hecho simulaciones de ese estilo? ¿Quién ha hecho alguna vez una simulación de dinámica molecular? Nadie, todos hicieron una en la clase pasada. ¿No se acuerdan? Hicimos Leapfrog con Visual Python. Y ahí tuvimos todo. Aunque ustedes no lo sepan, pero sí. Me imagino que en otros contextos. Entonces, miren, si ustedes quieren hacer simulaciones de moléculas o de átomos, hay algunos programas que están, digamos, orientados a ese tipo de cosas. LAMMPS es uno de los más famosos, Chromax es otro de los más famosos y hay muchos más. ¿Qué es LAMMPS? Perdón. LAMMPS esta imagen fue generada precisamente a partir de una simulación de dinámica molecular. De hecho, aquí les ponen el script de entrada para que la puedan simular también. LAMMPS es un sistema paralelo masivo. Aquí está el nombre, Classical Molecular Dynamics Code, orientado al modelamiento de materiales.
Y digamos que ese acrónimo lo que quiere decir es Large Scale Atomic Molecular Massively Parallel Simulator. Esta vaina está paralelizada intrínsecamente, tiene un montón de campos de fuerzas o de potenciales metidos y les permite a ustedes simular, aquí simula muchísimos materiales y por eso pues aquí ellos orgullosamente colocan muchas ¿de las qué? De las portadas de los papers que se han hecho, bueno, portadas en revistas que han aceptado papers hechos con LAMPS. Entonces, esto tiene mucha aplicación a toda la parte química, a toda la parte de materiales. Es paralelizado, entonces ustedes pueden utilizarlo en clústeres o en sistemas con varios núcleos de forma muy, muy eficiente. Porque yo nunca he visto estas figuritas. Aquí ustedes pueden ver como una lista de todas las simulaciones, algunas galerías de todo lo que se hace. Y uno tiene que pagar un pequeño precio al inicio de usar LAMPS. Pues porque obviamente una cosa que es tan potente y tan poderosa no es simplemente como compilar y a punto out y ya está. Uno tiene que saberle poner como las entradas de tal manera que ellos lo entiendan. Y entonces hay que tener una idea de cómo funciona el computador de uno, hay que tener una idea de cómo instalarlo y hay que tener una idea, pero eso normalmente lo hacemos los administradores de los sistemas, entonces digamos que no hay que necesidad que se consideren instalarlo. Y hay que tener una idea de cómo decirle que funcione. Entonces esto tiene ¿cómo se diría? A ver si podemos ver aquí un input script. Aquí está. Esto es un input script típico de LAMPS, en este caso para simular el logo. Entonces uno empieza a decirle, como en un lenguaje que ellos definieron, la información que se necesita para la simulación. Entonces uno le está diciendo aquí, las unidades que se van a utilizar no son las unidades del sistema internacional, sino de Lennard Jones. Hay que leer mucho el manual. El tipo de átomos que se van a utilizar es atómico. Hay otros que son moléculas, hay otros que son granos, cosas de ese estilo. ¿En qué dimensiones vamos a simular? Eso es como darle instrucciones para decirle cómo vamos a hacer la simulación. Se va a crear entonces, de acuerdo a esas coordenadas que uno definió, unas regiones de simulación. Entonces uno puede poner partículas dentro o fuera de las regiones. Perdón un momento. Uno, por ejemplo, si quiere, esos son trucos que uno utiliza a veces para partículas que uno quiere, solamente quiero simular en esta región unas partículas con cierto potencial y en esta otra región con este otro potencial, o en una región intermedia. Entonces uno define ciertas regiones con ciertas interacciones. Se definen las regiones diferentes donde uno va a hacer las simulaciones, luego los parámetros de lo de Lennard-Jones. Hay que leer muchísimo el manual. El paso de tiempo, cómo va a calcular esto de los vecinos. Entonces, ¿qué va a hacer uno para hacer ese cálculo de los vecinos? O sea, las listas de celdas ya están implementadas. El tipo de información que uno quiere guardar en ciertos tiempos, ¿sí? ¿Cuánta información quiere guardar? ¿Cómo va a llamar sus archivos? Aquí, por ejemplo, dice, vamos a correr por 100 pasos de tiempo. Con todo lo que pusimos atrás, vamos a correr por 100 pasos de tiempo. Luego se aparecen unos fix. Esos fix son como condiciones que le va a poner a mi sistema en la evolución. Entonces, aquí, por ejemplo, se les va a poner un fix que obliga a todo el mundo a estar en 2D, que no se me vayan a salir del plano. Un fix, por ejemplo, que calcula este integrador, que es un integrador de partículas, energía y volumen. Luego, entonces, bueno, aparecen diferentes cosas y uno tiene que empezar a aprender cómo hablar este lenguaje, que eso es leer y leer el manual. Sí, eso no es difícil, lo que pasa es que es nuevo. Entonces, después uno le dice a LAMS, córrame esto y le aparecen a uno pues este tipo de simulaciones. Estas figuritas son impresas, uno puede imprimir a JPG, a PNG o puede imprimir a BTK para después visualizarlas utilizando para View. Nosotros en este ejemplo que yo les creé a ustedes vamos a imprimir unos archivitos en BTK porque les quiero mostrar cómo se hace una visualización en ParaView de este tipo de sistemas. Para que tengan. Hola chicos, tuve un problema con el internet, me tocó reiniciar todo. Sí, profe. Listo, gracias. Espérenme, salgo del otro, utilizando el celular. Bueno, ahí tuvieron un descansito de todo mi discurso. Entonces les vuelvo a compartir. Ok, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, profe, también. Listo, muchas gracias. Pues como les decía, pues hay muchísimos software, mucho paquete que ustedes pueden utilizar. Yo procuro siempre que se utilicen, digamos, software que es abierto, que ustedes puedan modificar. A mí eso me ha servido. Yo he utilizado, por ejemplo, un paquete que se llama Lights para simulación de sistemas granulares, donde me tocó meterle la mano a Lights para introducir unas cosas que yo necesitaba. Yo no podría hacer eso a menos que pagara y me demorara no sé cuánto, o pagara mucho y me demorara poco, en un software privativo
En cambio, si lo puede hacer ahí y uno después puede contribuir con esas cosas, con esas modificaciones por si alguien más lo encuentra útil. Entonces, eso era a nivel de dinámica molecular como tal. Pero ya cuando estamos hablando al nivel de elementos discretos, otra vez LAMMPS permite hacerlo. Y existen muchos más paquetes. Les voy a mostrar algunos de estos paquetes. Lights está basado en LAMMPS, aunque Lights tiene como dos versiones, una libre y una comercial. Básicamente la libre es supremamente poderosa. Tiene unas cosas muy chéveres. Uno puede, por ejemplo, añadirle paredes que uno haya hecho con estructuras así ya muy complejas, utilizando un modelamiento como con CAD, y que él actúe y que él, digamos, calcule las fuerzas de las partículas sobre ese tipo de superficies. Y esto es supremamente útil para simular problemas complejos industriales. Esto es supremamente útil. Puede calcular también incluso conducción de calor. Eso se utiliza mucho. Uno se imagina, por ejemplo, que los electrodos en unas baterías son pues como cosas continuas, pero realmente los contactos que se logran al final son cosas que son como bolitas pequeñas. Y es importante ver cómo en esos contactos en términos de bolitas se transmite la temperatura o se conduce, por ejemplo, la electricidad. Todo eso, digamos, es el nivel molecular que trata de optimizar las los comportamientos macroscópicos de esos cuerpos. Uno puede acoplarlo con fluidos, uno puede utilizar unas técnicas como el Smooth Particle Hydrodynamics, que lo que permiten es como a partir de partículas que se comportan como un fluido, simular fluidos, pero de una manera un poco más rápida. Realmente esta versión sigue funcionando bastante bien, pero yo ya pasaron una versión comercial que se llama Aspherix, y en esa versión comercial de Aspherix, pues ya, digamos, uno no tiene acceso a menos que uno pague, pero pues esto es normal porque pues ellos también tienen que vivir de algo. Entonces aparecen como algunos trials y aparecen aquí muchos ejemplos donde ellos ya tienen esa simulación muy industrializada, la visualización muy industrializada y pues ya digamos así se financian. Entonces pues eso también está bien. Miramos a ver si aquí aparecen unos use cases que ellos ponen acá. A ver si me funcionan los videos. Estas son simulaciones que también tienen visualización por dentro con ParaView, entonces uno tiene varios planos de su simulación y aquí lo que se está viendo es cómo se comporta la pack infraction temporal en función de lo que está sucediendo en ese sistema. Miremos a ver este rotatory cooler. Entonces uno tiene una superficie CAD que está evolucionando y entonces uno puede hacer la visualización y el análisis de cómo se comporta su sistema en y si lo que uno está buscando industrialmente, pues hace o no hace lo que uno quiere, y entonces uno puede empezar a jugar, por ejemplo, a cambiar la geometría de estas partículas, la longitud de estas divisiones y demás, para optimizar, pues, lo que se esté buscando optimizar en esos casos, ¿sí? A ver, el screw conveyor. Se pueden simular ese tipo de sistemas donde uno lo que está haciendo es, a partir de este tornillo, mover las partículas y de nuevo verificar si se está mezclando o no, el flujo, bueno, lo que uno esté buscando ahí realmente se puede hacer. Yo tengo por ahí un video de una charla del grupo de simulación de sistemas físicos donde se habla un poco precisamente de esta simulación, de cómo se puede hacer esta simulación fácilmente. Realmente no es complicado. Se hizo incluso en la sala de cómputo y se puede, uno mismo puede jugar con eso, puede interactuar. Esto puede calcular cuánto es el esfuerzo sobre este conveyor y entonces uno puede calcular cuál es la tasa máxima de flujo que puede poner antes de que se le vaya a romper. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Si alguien está interesado en ese videito para ver cómo utilizar Lights en esos casos, simplemente me avisa, yo les paso el link. Bueno, eso es en el caso de Lights para sistemas macroscópicos. Como pueden ver, uno puede importar superficies que estén trianguladas, pero que tengan geometrías pues bastante arbitrarias. Se pueden simular cosas como que arrastran. Vengan a ver si esto es un videito. Bueno, voy a abrirlo con esto. A ver si lo abre sin ningún problema. Obviamente no lo iba a abrir bien. No me voy a poner a abrirlos acá. Ustedes lo pueden ver por su cuenta. Como les digo, es bastante poderoso. Entonces uno puede poner geometrías muy complicadas para hacer las simulaciones. Yo lo he utilizado mucho porque como está paralelizado, entonces puedo simular sistemas que tengan tamaños diferentes de una manera relativamente eficiente. Y entonces he podido lograr simulaciones que llegan a tener hasta 1 millón de contactos
en tiempos razonables, aunque eso se hizo en unos clústeres de Chile. Y eso nos ha permitido como hacer unos estudios que nos han permitido obtener unos resultados bastante interesantes y ser publicados en Physical Review. Bueno, esta es otra librería. De hecho, esta librería arrancó como una colaboración de un estudiante que fue también del grupo de simulación de sistemas físicos, Sergio Galindo, que se fue a Queensland, en Australia, y con Fernando Alonso, otro colombiano, pero que es profesor allá, que ahorita está creo que en la Universidad de Sydney. Trabajaron con una técnica que se llama esferopoliedros, que lo que hace eso es tomar formas irregulares, hacerles como un cubrimiento con algo que se llama suma de Minkowski, un cubrimiento a esas formas irregulares, para que puedan ser detectados más fácilmente las interacciones entre esos cuerpos, las interpenetraciones, y con eso hacer simulaciones de dinámica molecular. Y eso pues al final llevó a que generaran o crearan esta librería llamada MEXIS, pero esa MEXIS ya no se quedó solamente en el método de elementos discretos, sino que además tiene ahora metido Lattice-Boltzmann para hacer la simulación del fluido, y también el SPH que les contaba antes. Ellos aquí tienen como una galería. Esas son simulaciones de Lattice-Boltzmann de fluido que está pasando a través de un cuerpo que no es uniforme, sino que está hecho de granos. Entonces tiene una porosidad y se puede estudiar cómo fluye eso a través de ese cuerpo irregular. Esto es una simulación de esferopoliedros. Son partículas que son irregulares tridimensionales, como las pueden ver, pero sus cálculos de interacción se calculan a partir de esa técnica de esferopoliedros. También se pueden simular fracturas y se pueden simular cuerpos complejos, por ejemplo, que interactúan con un fluido. Esto es muy complicado de hacer, pero se puede lograr. Fracturas también sobre cuerpos que están hechos de pequeños cuerpos, y entonces se puede estudiar cómo esa distribución interna hace que se fracturen los cuerpos y por dónde se va la energía. También con Lattice Boltzmann se pueden hacer simulaciones de tipo electromagnético, entonces al cambiar de medio y cosas de ese estilo. Y también pues utilizando los fluidos modelados a términos de CPH, también que sucede en estos casos. Entonces aquí están las publicaciones asociadas y bla, bla, bla. Entonces es una librería bastante poderosa que también se puede utilizar en esta área. Este Mercury DPM es otro paquete grande que es de la Universidad de Twente, y allí también hay algunos estudiantes colombianos en este momento que están trabajando en ese tipo de simulaciones también de medios granulares. Todas esas animaciones realmente ustedes se van a acostumbrar a verlas mucho porque todas son hechas con ParaView. ParaView también para esos sistemas muy grandes se utiliza para... se puede utilizar en clústeres, entonces uno también le puede decir que coja pedazos y los paralelice y demás para uno poderlas ver. Existe también Jade, que es en Grenoble, me parece, sí. Allá fue donde ellos también desarrollaron esto. Eso está en C++. Y también pues tiene todo un manual. Básicamente todos estos paquetes uno los tiene que aprender a utilizar es leyendo los manuales, cogiendo los ejemplos, modificándolos. Entonces ahí es donde uno puede hacer eso. Hay otros que son comerciales como Altair. Entonces miren que ya la escala de esta vaina es otro cuento. Ya está simulando como muchas rocas y demás. Obviamente estas simulaciones no son en tiempo real, ¿no? Uno lo que hace es la simulación, que se demora mucho tiempo, y luego coge los datos de los sistemas y hace las animaciones, y pues en las animaciones uno pone eh, el FPS mucho más grande de lo que realmente puede obtener. Pero, sin embargo, siguen siendo cosas muy eficientes. Y miren las escalas. Uno ya puede estar hablando de escalas macroscópicas, aunque esta vaina tenga aquí abajo millones de partículas ¿qué? En su sistema. Está otro que es Rocky. Bueno, hay muchos más. Yo simplemente les pongo ahí como los enlaces para que ustedes puedan, si tienen curiosidad, después experimentar con eso. Y eso era en cuanto a simulaciones de métodos de elementos discretos. Bueno, y ahora sí, por fin, vamos a entrar nosotros a hacer una pequeñita simulación de medios granulares. Bueno, no de medios granulares, de una partícula muy sencillo cayendo, otra vez lo mismo que hicimos con BPython, pero ya con la infraestructura que habíamos dicho, de definir un cuerpo, definir fuerzas y una técnica de integración. Antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? Se me fue la pantalla. Entonces, como habíamos dicho, vamos a empezar a definir nuestro cuerpo. Miren los tres pasos, que no se nos olviden nuestros tres pasos. Definir un cuerpo, las fuerzas y la técnica de integración. Entonces, primero vamos a definir el cuerpo como tal, nuestra modelación del cuerpo. Para eso vamos a crear una nueva clase que se va a llamar body, de cuerpo. Y vamos a crear aquí algo que se llama el constructor. El constructor es lo que construye a nuestra partícula. Cuando nosotros vamos a crear un cuerpo, entonces debemos darle ciertos datos para que él quede construido. Entonces ese constructor en Python
Python tiene este nombre específico, guión guión abajo, init guión guión abajo. Este self es como algo que me permite identificarme a mí mismo. Simplemente toca ponerlo y ya. Y le vamos a mandar la posición inicial, la velocidad inicial y una masa. Así es que vamos a crear nuestros cuerpos. Entonces, en este caso estamos diciéndole, oiga, cada una de las instancias de los cuerpos va a tener una masa que va a ser inicializada con esto. Va a tener una posición que es simplemente un NumPy array de estas posiciones que me manden, una velocidad, un NumPy array de esas velocidades y una fuerza que la vamos a inicializar en cero. Entonces también es un NumPy array. Esta es la manera en que en C++, perdón, en Python ¿creamos qué? Creamos un cuerpo, digamos, que tenga estas características, ¿sí? Ese self, como les digo, es un identificador de cada uno de los objetos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí abajo está el ejemplito, dice, yo voy a poner esta primera, esto como posición inicial, esto como velocidad inicial, esta masa, y si yo quiero crear un cuerpo, entonces yo lo que hago es llamar a mi body, que es el nombre de mi clase, le mando al constructor, miren, al constructor lo que él necesita, el self nos envía, el self identifica a cada uno de los objetos, y lo que esto me retorne, pues se lo voy a asignar a un nuevo cuerpo. Si quiero crear más cuerpos, pues voy simplemente duplicando esta vaina, si quiero crear un arreglo, pues lo hago muchas veces. Esta es la manera en que yo creo clases. Pregunta, de los que ya habían visto Python acá, ¿ustedes alguna vez utilizaron clases en Python o no? Bueno, más bien pongámoslo así. Levante la mano, ¿quién nunca utilizó clases en Python? De los que habían visto. Entonces tenemos 5 personas, más o menos. 6 personas, listo. Bien, asumo que esas 6 personas que levantaron la mano, pues habían visto Python. Levante la mano quienes que saben programar en C++ o que vieron C++, nunca utilizaron clases, class o struct. Cuando hay Restrepo, Robert Ramírez, listo. Pues, asumo que saben C++, pero que nunca utilizaron eso, listo. El equivalente, por si acaso, para que los que sí lo vieron y se quieren acordar, el equivalente de esto en C++ sería escribir esto, struct, lo vamos a dejar todo público por defecto. Y entonces uno pondría aquí double más, uno pondría aquí, dependiendo de cómo estemos modelando lo de los vectores, podríamos utilizar std array, por ejemplo, array, para que se comporte como los arreglos de NumPy. Va a guardar doubles, y entonces aquí sería un R de 3 componentes, un B de 3 componentes y un F de 3 componentes. Entonces aquí hemos declarado sus atributos. Y para hacer el constructor, pues definimos un constructor que se llama igual que la clase y que va a recibir un R0, un B0 y una masa, así para que sea igualito. Y lo único que haríamos en esto, si lo implementamos aquí mismo, sería escribir pues, la misma cosa. R igual a R0, B igual a B0 y masa igual a esa masa que me mandaron. Y poner nuestra fuerza, que no lo hemos inicializado, como en ceros, ¿sí? Igual a 0,0, bueno, lo que sea. Eso normalmente está inicializado en cero. Es muy parecido, lo único es que miren que en Python implícitamente, si ustedes colocan aquí más atributos, implícitamente se definen como miembros de la clase. En C++ ustedes primero tienen que resaltarlos. Existen estos miembros de la clase y luego los van a utilizar de esta manera. Pero es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido en ambos casos la sintaxis. Entonces, pues ejecútenlo, por favor. Vamos a hacerle shift enter a esto y le vamos a hacer shift enter a esto para que se ejecute. Y ahí se creó un body y ustedes pues después podrían, por ejemplo, preguntarle, oiga, body, este con minúscula, dígame cuál es, por ejemplo, su fuerza, ¿sí? Y ahí me imprime 0,0,0. Yo le puedo preguntar print body.mass y me sale que esa es la masa. Pues obviamente esa es la masa porque así fue que yo lo inicialicé. Si yo le pregunto algo que él no tiene, body.masa, por ejemplo, él me va a decir que hay un error porque ese atributo no existe. Entonces ese operador punto que aparece acá me permite a mí acceder a los elementos internos de ese cuerpo.
¿Alguien tuvo algún problema ejecutando esas celdas? ¿Le salió algún error? Levante la mano. Listo. Entonces ya hicimos esta primera parte porque esto es una cosa muy sencilla. Esta primera parte ya la hicimos con los atributos que habíamos dicho que necesitamos. Vamos ahora a la parte de las fuerzas entre los cuerpos. Entonces, como habíamos hablado, para eso vamos a crear una clase llamada colisionador. A mí no me gusta ese nombre, pero no se me ocurrió uno mejor. Ese es como el nombre típico que se utiliza, pero pues está muy orientado como a colisionar dos partículas. Pero aquí estamos hablando es que es algo que va a calcular las fuerzas sobre el cuerpo, tanto de colisiones entre partículas, que ahorita no hay más, solo hay una, como las fuerzas externas. Entonces este colisionador es el que va a tener el parámetro, los parámetros de las fuerzas. Entonces aquí yo le puse internamente un parámetro y aquí ustedes pueden ver el sistema de coordenadas que estoy utilizando. En este caso el sistema de coordenadas es así, así y así, donde tenemos que este man de acá es X, este man de acá es y este man que está saliendo de la página es Z. Esto por si ustedes quieren después hacer animaciones con Visual Python de este sistema. Entonces por eso es que puse la gravedad en el eje Y negativa, ¿no? Hacia abajo. Entonces le pongo los parámetros. G es un arreglo en NumPy. Y en las funciones, ustedes a las clases le pueden poner tanto atributos como funciones también. Y entonces voy a colocar una función llamada compute force, que va a recibir en este momento un solo cuerpo, ¿sí? Porque solamente estamos simulando un cuerpo. Luego le vamos a pedir que reciba un arreglo de cuerpos. Entonces esto lo único que va a hacer es lo siguiente: cuando yo voy a calcular la fuerza en cada paso de tiempo, yo tengo que resetear la fuerza. Si yo no la reseteo, estoy utilizando las fuerzas de los pasos anteriores y eso es un problema. Entonces yo primero reseteo la fuerza de mi cuerpo, le digo, oiga, su fuerza va a ser igual al vector de cero, ¿sí? Simplemente se va a resetear. Y luego le voy a decir, oiga, súmele a su fuerza este valor. ¿Qué es este valor? La masa de mi cuerpo por la gravedad. Entonces miren que aquí yo estoy accediendo a la gravedad, a esta constante g, utilizando este parámetro self. ¿Por qué? Porque este g es un parámetro mío, interno, y para yo poderlo acceder, lo que necesito hacer, la forma en que lo voy a escribir es esta forma. Si yo le pongo simplemente punto g, él no va a entender quién es esa g, porque él tiene una g, pero que es interna al colisionador, no una g global. Entonces por eso es que me toca ponerlo de esta manera. Cuando yo lo ejecute, Shift Enter, pues va a quedar ahí creado ese objeto colisionador que tiene este parámetro y que tiene este cálculo de la fuerza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Y ahora pues viene la tercera parte, que es el algoritmo de integración, que es el que me permite a mí evolucionar el sistema del tiempo t al tiempo t más delta t. Nosotros ya vimos un algoritmo de integración, que era el de Leapfrog. Yo simplemente lo copié y lo pegué acá. Recordemos que esos algoritmos de integración tienen dos cosas, que es cómo evoluciono en el tiempo y la segunda es cómo lo arranco, que habíamos hablado de eso en la clase pasada. Entonces yo creé otra clase que se llama el integrador de tiempo, el Time Integrator, y ese integrador de tiempo va a tener una constante interna que es el delta de t. Aquí se le puso un valor por defecto, pero pues uno lo puede cambiar cuando lo construye. Uno lo debe construir con uno nuevo. Entonces miren, crea un constructor. Recuerden que el constructor tiene esta sintaxis: guión abajo, init, guión abajo, guión abajo, y los parámetros extras que le quiero mandar. Entonces yo le dije, oiga, usted cuando se construya va a sobreescribir este dt con el valor que le mande. Y tiene dos funciones. Uno que es el start integration, va a recibir un body y lo que va a hacer es decirle, oiga, cuerpo, su nueva velocidad va a ser la velocidad actual menos 0.3. El arranque que hicimos la clase pasada. Nosotros dijimos, tenemos que correr nuestra velocidad inicial en el tiempo cero a menos delta t medios. Entonces, para eso tenemos que hacer esta llamada. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Y tenemos una función que vamos a llamar constantemente, que es el time step, haga un paso de tiempo, en donde le vamos a decir su nueva velocidad es igual a la velocidad que tenía, más delta t por f sobre más, y luego su nueva posición, que es el algoritmo del leapfrog que tenemos aquí arriba, escrito en el orden apropiado. Recuerden que aquí había una dependencia, acá, acá sí. El R en T más delta T depende de la velocidad en T más delta T medios. Y la velocidad en T más delta T medios se tiene que calcular entonces primero para poder calcular el R de T más delta T. Entonces ahí está escrito apropiadamente.
Entonces es simplemente haber encapsulado esas funcionalidades dentro de un integrador. Si después yo quiero integrar de otra manera, pues entonces simplemente cambio esta función, pero pues no me van a cambiar ni las fuerzas ni me va a cambiar tampoco la partícula. Hay otros algoritmos, como les contaba, como el de Verlet, por ejemplo. Este algoritmo de Verlet lo que necesita es, para calcular la nueva posición, es dos veces la posición actual menos la posición anterior. O sea, eso requiere que yo en mis partículas guarde mi posición anterior, no solamente la actual, sino la anterior. Entonces, este algoritmo sí requeriría que yo hiciera un cambio sobre mi clase partícula. Esto es algo que ustedes tendrían que implementar después como tarea para que vean cómo se hace eso. Aunque bueno, les cuento que hoy no les voy a dejar workshop, simplemente para que terminen de ultimar detalles del proyecto intermedio o algo así, aunque ya la mayoría, creo que yo me he reunido como con 4 de los 5 grupos o de los 6 grupos, aunque uno de esos 6 grupos realmente tiene gente que no participa ni nada y pues están muy avanzados, pero pues por si acaso igual les voy a dejar sin workshop esta semana. Bueno, entonces ya tenemos nuestras 3 partes importantes: el cuerpo, el colisionador y el integrador. Entonces ahora sí viene la simulación como tal. Vamos a hacer nuestra primera simulación de una partícula que está cayendo bajo la fuerza de gravedad constante. ¿Cómo sabemos que eso es lo que está pasando? Pues porque la única fuerza es esa, ¿no? La fuerza de gravedad constante. Eso es lo único que está sucediendo acá. Entonces, ¿cómo se hace esa simulación? Empecemos a explicar este código. Voy a crear una partícula. Les digo aquí algo. No, lo que uno debería hacer es imprimir esto en un archivo Python. ¿Sí? Esta celda en un archivo Python. Esta celda en un archivo Python. Y esta celda en un archivo Python, todos diferentes, y luego importarlos acá. Pero por ahora lo vamos a dejar todo en el notebook, ¿sí? Entonces es importante que ustedes hayan ejecutado todas estas clases. Lo vamos a dejar en el notebook, en la memoria RAM que está asociada al notebook. Entonces miren, vamos a crear una partícula. Se va a llamar particle. Vamos a llamar a nuestra clase body y la vamos a construir con esta posición inicial, con esta velocidad inicial y con esta masa. ¿Sí? Esa es la construcción. Ese es el preprocesamiento. Cuando haya más partículas, pues es mucho más complejo cómo les asignamos las masas, por ejemplo. ¿Sí? A partir de una densidad, cómo asignamos los radios, qué distribución van a seguir los radios, las posiciones, las velocidades iniciales. Todo eso pues tiene mucho más trabajo. En este caso es mucho más sencillo, pues que esto está muy simplificado. Vamos a crear un colisionador. Entonces el colisionador realmente no recibe parámetros, observen. Ni siquiera tiene un constructor, ¿cierto? No tiene guión abajo, init, guión abajo, no tiene nada de eso. Entonces el colisionador simplemente se llama así, vacío. Se lo asocio a algo llamado collider. Le puedo poner cualquier nombre. Y voy a inicializar inmediatamente la fuerza de mi partícula. Entonces le voy a decir collider.calcule fuerza sobre esta partícula. Entonces le mandé mi partícula que acabé de crear. En este momento yo tengo la posición inicial, velocidad inicial, y cuando hago esta llamada tengo la fuerza inicial. Entonces quedó inicializada mi partícula en el tiempo t igual 0. Luego voy a poner la parte de la evolución temporal. Entonces creo mi delta t, mi rango de tiempo delta t, mi rango de tiempo, perdón. Creo mi integrador. Lo voy a llamar leapfrog porque estaba aplicando, pues no tiene que ser eso, ¿no? Pero lo llamé leapfrog para recordar que estamos utilizando el algoritmo de leapfrog. Cuando creo mi integrador le mando el delta t con el que quiero que se inicialice. Y entonces voy a hacer el arranque de mi evolución temporal. Entonces al leapfrog le voy a decir, comienza la integración y le mando la partícula. Entonces se va a llamar a esta función, start integration, para que él me desfase la velocidad en 0.5 delta t hacia atrás. Bueno, aquí estoy creando unos arreglos para guardar mis datos. Eso sería lo que me imprimiría como al disco duro. Va a guardar la posición de mi partícula en el eje vertical, la velocidad de mi partícula en el eje vertical, y luego va a empezar ahora sí por fin mi procesamiento, mi simulación. Entonces empiezo en una iteración, voy a empezar a evolucionar en un tiempo, en una cantidad de iteraciones dadas. Entonces observen aquí, simplemente estoy extrayendo la posición en Y y la velocidad en Y, en mis arreglos donde los voy a guardar. Yo le digo a mi colisionador, calcule la fuerza, le digo al leapfrog, haga un time step, aumento la iteración y sigo. Yo repito esto muchas veces. Y ya, eso estaba mi simulación.
No estoy haciendo eso de imprimir el snapshot del sistema ni nada de esas cosas, simplemente estoy sacando una información específica, un subconjunto de toda la información que me produce la simulación y listo. Le voy a dar Shift Enter a esto no se demora casi nada, pues ya está. Ejecútenlo ustedes también, por favor. Y luego pues sí vamos a pintar. Entonces aquí estoy diciéndole que voy a crear dos figuras, una sola fila, dos columnas con este tamaño total de mi figura. En la primera columna, a x de 0, voy a dibujar el tiempo y la posición vertical con bolitas. Voy a poner este label. En la segunda columna voy a dibujar el tiempo y la velocidad vertical. Luego le voy a activar la leyenda, le voy a poner estos labels y después lo voy a mejorar por la presentación. Y entonces todos deben obtener este resultado. Esta es la posición vertical en función del tiempo y esta es la velocidad vertical en función del tiempo. Ejecútenlo y córralo. Díganme si a alguien no le dio tú. ¿Todo bien? David Holguín. ¿Todo salió bien en la simulación? ¿Te dio lo mismo? Sí, profe, me dio igual. Listo. Entonces una pregunta, David. Si yo quisiera, por ejemplo, que la partícula primero subiera un poco hacia arriba y luego si cayera, ¿en dónde debería yo meter la mano? ¿Dónde debería cambiar la simulación? ¿Debería ir al integrator, a la clase partícula, a la clase de fuerzas o en dónde? Quiero que la partícula primero suba y luego caiga. En las condiciones iniciales, Muy bien. O sea, acá. ¿Y acá en dónde? en la velocidad, ¿En qué eje? en el eje Y, se vaya para arriba, ¿no? Entonces, le vamos a ponerme más 10 a ver qué nos da. Ya la simulé, lo voy a poner otra vez así y ahí está. Ahora me da diferente. Entonces, así de sencillo es. Y yo tengo que pensar siempre en dónde le meto la mano. Ahora, si yo quisiera, David, colocarle amortiguamiento con el aire, ¿en dónde debería hacerlo? En Collider, En Collider. Y dependiendo del modelo que yo tenga, de pronto tenga que meter aquí un nuevo parámetro, ¿sí o no? Para esa fuerza, ¿cierto? yo creo, sí. Entonces uno pone el nuevo parámetro acá y añade la nueva fuerza. Muy bien. Así es que funciona esto. Tenemos que ver en dónde van las modificaciones. ¿Y ustedes cómo la ven? ¿Sí se vería, esto sí se parece o no a la solución? Sí, pues concuerda con lo que debería dar. ¿Cierto? Da menos visualmente. Pero ustedes obviamente tienen que ser más cuantitativos. Entonces, una cosa que pueden hacer es hacer un ajuste no lineal sobre esta curva y ver entonces si esto corresponde pues a las condiciones iniciales y si es una parábola, o hacer un ajuste lineal sobre esta curva para ver si esto corresponde o no corresponde precisamente a la línea recta que uno espera, con la pendiente que uno quiere. ¿Qué pendiente debería tener esta curva, esta línea recta de velocidad? -9.8. Exacto. Entonces, ¿quieren que hagamos ese ajuste? ¿Quieren ver cómo se hace ese ajuste rápidamente? Sí, profe, estaría bien. Listo. Entonces, miren, yo voy a añadir aquí una nueva celda. Voy a importar un SciPy, pero yo no me acuerdo, creo que es Optimize. Import CureFit. Esta funcioncita es la que vamos a utilizar. Vamos a buscar aquí SciPy, CureFit. Aquí está el manual. Entonces, esta es la funcioncita que vamos a utilizar. Dice SciPy Optimize CureFit. Entonces, recibe una función, que es la función teórica, digamos. Dato en X, dato en Y. Unos posibles valores iniciales de los parámetros, unos posibles errores en las mediciones que uno tenga para darle más o menos peso a así diferentes datos. Algunos bounds que uno quiere ponerle a los parámetros de acá. Em, un método para hacer esto, el jacobiano, bla, bla, bla. Lo importante son estos tres primeros datos. ¿Qué función va a colocar? El xdata y el ydata. Y eso lo que me va a retornar a mí son los valores de los parámetros optimizados y también los errores. Por esto que yo utilizo esta función, porque me retorna los errores en el ajuste. Entonces esto me va a poder estimar a mí qué tan bueno es mi ajuste, no solamente que porque parece que está cerca, sino por el valor de la incertidumbre dentro de estos parámetros. Entonces, necesito f, x data y y data. Ponerlo acá. Línea. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces le voy a decir que importe esta vaina
Y le voy a decir entonces lo siguiente. POPT, los valores de los parámetros, y PCOV, la matriz de covarianza, igual a Curve Fit. Le voy a poner aquí directamente la función que quiero ajustar. Entonces vamos a ajustar primero la velocidad. Voy a poner lambda. Voy a crear una función lambda acá del tiempo. Y esto, hagámoslo por fuera para que quede más claro. De V sub TO es igual a la componente en el eje X y los parámetros sería solamente la pendiente y el punto de corte. Y esto deberá retornarme M por T más B. Esta es la función que voy a actualizar. Entonces lo voy a poner aquí. Quiero que me optimice VTO. En el eje horizontal tengo el arreglo de tiempo. En el eje vertical tengo este arreglo. BY, si se llama así. B sub Y, sí. Y ya. Y luego quiero que me imprima POPT. Y luego quiero que me imprima PCOV. Listo. Entonces miren que la pendiente me dio menos 9.81 y el punto de corte me dio 10.2425. Y los errores, los que me interesan son los de la diagonal. Este primer valor de error es el error asociado a esta pendiente y este segundo valor es el asociado al punto de corte. Entonces, realmente nos dieron muy pequeños, pues porque esto está dando demasiado bien, ¿sí? Demasiado bien. Entonces, pues uno diría, perfecto. La pendiente debería ser menos 9.81 y este 10.2452, ¿de dónde saldría? ¿Qué significa esto? Posición inicial. Esa es la velocidad inicial. Velocidad inicial. Eso. Velocidad inicial. Ajá. Y nosotros la hemos puesto como velocidad inicial, supuestamente 10.0. Entonces miren que no nos dio tan perfecto, ¿no? No es tan perfecto. Sí tiene un pequeño error, entonces observe que esta estimación tampoco es tan exacta, pero es que realmente no tenemos tanta variación estadística aquí como para que una mejor estimación, entonces él queda como muy, muy asustado. Pero bueno, vamos a hacer ahora la que correspondería a la parábola. Les voy a La copiar y velocidad no pegar. está desfasada. Señor, No, la velocidad no está desfasada al momento de hacer las cuentas. está desfasada, pero está desfasada en un 0.05 en el delta T. Hagamos esa estimación, es una buena estimación. Entonces, ¿cuánto nos da B sub 0, que es 10? Eh, Sí, para que se vea. Este es el desfase, ¿sí o no? 10.0 menos dt, que es 0.05, por la aceleración, esto es por 0.5 también, ese es sobre 2, bueno, ahorita lo hacemos. La aceleración sería la fuerza, que la fuerza es m por g sobre la masa, que es g, entonces aquí nos queda 9.81, ¿cierto? Entonces esto queda con más, 9.81, y esto dividido entre 2. ¿Cuánto nos dio 10.24525? Y vamos a mirar ahora sí cuánto nos correspondió acá. ¿Cuánto fue que nos dio? 10.24525. Entonces, exactamente lo que tú dices. Él está tomando como velocidad inicial, no la velocidad que estaba en cero que nosotros le pusimos, sino la velocidad inicial después de haberla desfasado. Entonces, ¿está correcto? Bueno, supongo que sí. Vamos a hacer ahora para la posición. Entonces, vamos a ponerle aquí de raya teórica. Va a depender de tres parámetros. A, B, C. Entonces sería A por T más B por T más C. Aquí le vamos a poner RYTO, T, RY. Y ahí está. Entonces, miren. Primer valor del parámetro nos da menos 4.905. Está bien. Está bien porque es G sobre 2, ¿cierto? Entonces está bien. Velocidad inicial aquí sí nos dio 10 porque para él, digamos, ese desfase no importa, porque él sí está en tiempo cero
0 más t, 0 más 2 delta t, etcétera. Y aquí nos da una posición inicial en y de 2.34. Vamos a mirarla. ¿Dónde está? Acá. Entonces nos da bastante bien, como ustedes pueden observar. Esto lo que quiere decir es que este integrador que estamos utilizando, este de Leapfrog, nos funciona muy bien para los efectos, digamos, de lo que estamos buscando. Después, uno va a ver si funciona bien o no con otro tipo de características, por ejemplo, como qué tanto se conserva la energía, ¿sí? Ese tipo de situaciones son las que nosotros vamos a explorar después. Pero bueno, les quería mostrar esto como para que vean cómo se hace el ajuste. Entonces, eh, situaciones más realistas que exijan más al sistema, vamos a ver pues que estos errores no van a ser tan pequeños, sino que van a ser un poquito más grandes y van a afectar pues algunas cifras significativas importantes acá y bueno, vamos a poder reportar apropiadamente estos valores. Hay otra funcioncita que les quise poner acá y es que uno puede hacer una animación también. Uno puede, utilizando Matplotlib, uno puede guardar videos. Esta no es pues, la que yo más recomiendo, pero es interesante. Pues simplemente que ustedes vean que existe. Entonces, de Matplotlib voy a importar una animación, la librería de animación, el módulo de animación. Voy a crear mi figura. Voy a ponerle estos límites. Entonces le voy a decir, usted va a ir desde 0 hasta el último tiempo para que yo tenga bien el cuadradito. Ojo que aquí yo estoy haciendo las animaciones en el tiempo. O sea, el eje horizontal no es el espacio en X, sino el tiempo. En el eje vertical de mi animación va a estar la posición final, perdón, la posición más pequeña en el RY, la posición más grande en el RY. Voy a empezar mi animación utilizando simplemente una lista vacía, pero cuando le pongo esto es porque quiero hacer la animación de tal manera que me salga como una pelotica. Mi punto actual va a ser una bolita. Hay dos funciones que se necesitan. Una función es cómo inicializar la animación. Entonces en este momento se inicializa completamente vacío. Y hay otra función que es la que se va a llamar en cada instante de tiempo. Entonces este i es el identificador de cada iteración que va a aparecer en mi animación. Y yo lo que le voy a decir es los datos que usted va a generar van a ser los datos dados por el tiempo en ese momento. El tiempo recuerden que viene desde antes. Y la posición en ese momento. Y me retorna la línea. O sea, al final lo que uno hace es crear una animación llamando a esa función, a ese módulo animation. Adentro hay una funcioncita llamada FuncAnimation que recibe una función para hacer la animación, donde uno le manda la figura que creamos aquí arriba. el- la función que llamo en cada frame es esta. La función de inicialización, que es este init, que no hace nada. ¿Cuántos frames voy a colocar? Que es el mismo número de pasos de tiempo que teníamos. El intervalo, no estoy seguro en este momento, no me acuerdo bien qué es. Y el bleed tampoco me acuerdo que sea en este momento. Ahorita miramos el manual. Y después yo le puedo decir que me lo guarde en un video. Entonces, voy a ejecutar esto. Ahí se demoró un poquito, me botó como esta figura vacía, pero me acaba de crear un video que se llama Particle Gravity. Yo la verdad no sé si esto les funciona a ustedes en Colab. Y si yo voy a... ¿Dónde es que estamos? Y reproduzco el Particle Gravity. Ahí está la animación. La puse en un loop infinito. Entonces ahí está la animación de nuestra pelotica cayendo en un video MP4, pues que se puede poner en cualquier sitio, se puede convertir a GIF y poner en una página web o lo que sea. Simplemente para que si a ustedes les da curiosidad y quisieran hacer, ahí está el código que lo pueden adaptar a sus diferentes casos. Lo vamos a utilizar un poco más. ¿Les funcionó en Colab? ¿Eso? ¿O no les funciona en Colab? Sí, señor. Mira. Aquí están diciendo si funciona en Colab. SR algo es como para escribir en látex. Sí, señora. Sí, señor, perdón. Gracias por la pregunta. Entonces, este R que estaba aquí arriba, este R, es para que él procese esto como strings row, se llama eso, y él le va a pasar esto a LaTeX y no va a tratar de reinterpretar este símbolo de pesos de otra manera. Cuando le digo row es que no me interprete absolutamente nada de este símbolo de pesos, y entonces ese código se le va a pasar a LaTeX en general si uno tiene configurado Matplotlib para utilizar LaTeX, ¿sí? Otra pregunta de acá. Video name to HTML5 video, HTML display, ta, 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 good practice, close the- para que funcionen en Colab es con esto, con esta librería.
O sea que lo vuelves como un video HTML5 con esos tags apropiados. Bueno, listo, bien. Ahí por si acaso no les funciona, pues tienen, digamos, la otra manera de hacerlo. HTML5 tiene un tag de video, entonces probablemente por ahí les queda funcionando sin ningún problema en muchos entornos. Entonces con eso ustedes tienen el videíto y pues ya lo que sigue es pues, el ejercicio pues que no vamos a alcanzar a hacer para el día de hoy. El ejercicio en donde ustedes van a tener que añadir ahora, por ejemplo, un amortiguamiento con el aire de esta forma y tienen que añadir también una interpenetración, como hicimos, no, ni siquiera, sí, lo tratamos de hacer la clase pasada, ¿no? Una interpenetración con el suelo, donde calculan ese nivel de interpenetración y pues va en la dirección normal del plano. Entonces, si estamos hablando del suelo, la dirección normal pues va hacia arriba, no va a ser hacia abajo, sino hacia arriba, pues para que impulse las partículas hacia arriba. Entonces, yo lo que hice fue copiar absolutamente todo, la clase cuerpo, la clase collider y toda la simulación. La integración no está cambiando en este caso, entonces no la copié. Simplemente se utiliza la que ya tenemos antes. Y toda la simulación. Miren que todo es exactamente igual, pero ustedes tienen que meterle la mano acá, al collider, ¿cierto? Entonces en el collider aparecieron dos nuevos parámetros, este B, que simula el amortiguamiento, y aparece este K, que simula la dureza con el suelo, podemos decirlo así, es como proporcional al módulo de Young. Esto también puede producir un video, yo lo puse acá que se llama Particle Bouncing, se los voy a reproducir, digamos que ese es el resultado que quisiera que ustedes obtuvieran. Entonces, miren que ahí está rebotando la partícula en el suelo, pero está perdiendo energía constantemente, entonces por eso su altura cada vez es menor, pero no está perdiendo energía con el suelo, está perdiendo energía todo el tiempo que se mueve, porque el amortiguamiento lo pusimos pues todo el tiempo presente, no solamente en la colisión con el suelo. Y ahí ustedes pueden ver, pues evidentemente esto tiene un envolvente exponencial, y ahí pues va funcionando. Esa es como la idea. Y si uno graficara, a ver si puedo hacerlo sin hacerles la copia. Aquí está, Si uno grafica acá, ya la embarré. Uno obtiene estas figuras. Esta es la figura de RY en función del tiempo, ¿sí? Y esa es la figura de la velocidad. ¿Por qué ya no es recta? Si está bien que haga estos saltos, o sea, miren el comportamiento ahora. Díganme ustedes, ¿está bien o no está bien? Yo tengo una duda. Es que el piso está cerca. No te entendí bien. ¿Puedes repetir, por favor? Que se te entrecortó harto. Gráfica de RY cuánto tiempo. La gráfica no debería tocar a cero, a la posición, al peso, por así decirlo. Muy bien. Ahí hubo un cambio. Eso es una buena observación. Y el cambio está dado porque ahora la partícula tiene un radio. Porque miren que como ahora estamos calculando una interpenetración con el suelo, pues yo necesito hacer lo siguiente. Yo tengo aquí, digamos, mi plano en el suelo. Tengo mi partícula. Si la partícula fuera puntual, yo tendría que volver a hacer esa cosa rara que era que si está aquí arriba, no hay fuerza, pero que si está aquí abajo, hay una fuerza, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo más grande. Si está aquí arriba no hay fuerza, si está aquí abajo hay fuerza, pero esto genera una fuerza que es impulsiva, porque estamos hablando solamente del centro de masa. Y eso genera inestabilidades numéricas. Entonces, como vamos a volverlo suave, lo que hacemos es, nuestra partícula ahora va a tener un radio, y vamos a calcular esta interpenetración y esa interpenetración pues va a depender de este radio, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, este es mi radio, hasta acá, mi radio hasta acá. Quiero calcular esta interpenetración de aquí y yo tengo esta altura, que es la altura de mi partícula en el eje Y. Entonces uno puede darse cuenta, por ejemplo, que ese delta, esa interpenetración, pues va a ser simplemente coger el radio y le resta a uno la posición en el eje Y. Y si ese delta es positivo es porque uno está penetrando el suelo. Pero lo importante es que aquí estamos volviendo suave la fuerza. No estamos haciendo una fuerza impulsiva que es cero en un punto y de repente es grande para el otro porque la tiene que invertir, sino que va a ser suave porque va creciendo con esta interpenetración. Entonces, por eso, como ahora tiene radio, entonces nuestra partícula, nuestro centro de masa no va a llegar necesariamente hasta cero, a menos que uno dejara, o sea, viniera con demasiada velocidad y entrara tanto que eso se volviera a cero. Y pues va a depender realmente su posición de equilibrio de la dureza de la interacción. ¿Está bien? Entonces, por eso mira que se está acercando como a un valor acá. Y ese valor ahí, pues, uno al final pues va a darse cuenta que ese valor es el que se obtiene cuando la
fuerza de gravedad es exactamente igual a K por delta. Cuando se equilibra la fuerza hacia abajo con la fuerza que va hacia arriba, y ahí puede uno deducir el delta. Entonces, como te puedes dar cuenta, esto es sobre K. Entre más duro sea nuestro sistema, pues este delta va a ser cada vez más pequeño, entonces vamos a estar más arriba, casi que en el radio. Pero entre más blanditos este casi sea más pequeño, pues el delta pues, va a ser más grande, entonces vamos a tener más interpenetración. Pero es por culpa de eso. Y pues es una buena observación porque acá, no sé si ustedes se han dado cuenta, en este ejercicio, miren que la partícula ahora tiene un radio, apareció algo nuevo. Y se lo tenemos que poner. Entonces miren que cuando se empezó a hacer la simulación, cuando creamos a la partícula, le pusimos un radio. Entonces sí queda resuelta tu observación. Sí, gracias. No, gracias. Fue muy buena observación porque había olvidado hablarte lo del radio. Y la velocidad, pues entonces no cae en línea recta, pues porque ahora tenemos un amortiguamiento lineal con el piso, entonces va a caer lentamente, pero tiene un envolvente exponencial y luego se invierte, ¿cierto? Cuando rebota la partícula y sale hacia arriba, entonces la velocidad se nos va a invertir, por eso se vuelve positiva, pero no llega al mismo valor de antes, ¿no? Entonces, porque pues el amortiguamiento actúa todo el tiempo. Entonces vuelve a empezar a caer, se vuelve a invertir, ta, 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 y esa es la dinámica que uno está obteniendo. Y eso es, digamos, la idea de la implementación. O sea, en este momento simplemente con añadir el radio y ese par de fuerzas, uno ya tiene una cosa que es un poco más realista. Y luego hay otro ejercicio, bueno, se hace el video, hay otro ejercicio que es ponerlo a rebotar con las paredes a la izquierda y a la derecha. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos paredes en LX medios, en LX y en menos LX medios. Vamos a poner a la partícula a moverse hacia la derecha y que rebote y que salga a la izquierda y rebote y se quede así como atrapada. Entonces hay que pensar precisamente en dónde va a poner uno las paredes, que son esas coordenadas, para poner las interacciones y cómo deberíamos escribirlas. Y la idea, de nuevo, es animarla, pero ahora sí vamos a pintar no en función del tiempo, sino que vamos a ver el espacio. Entonces vamos a hacer una gráfica de RY en función de RX. Vamos a ver el espacio como tal verdadero, cómo se vería. Y en ese caso, bueno, aquí está la animación, estoy yendo lento para no mostrarle la solución para que usted la... En ese caso lo que uno debe obtener es algo así, miren. La partícula salió hacia la derecha, ahora estamos pintando RY y RX, cae, rebota en el suelo y aquí, ¡pum!, se pegó con la pared de la derecha. Entonces se vino acá, ahora invirtió su... va cayendo, cayendo aquí, ¡pum!, rebotó con la pared de la izquierda y va haciendo esto, va perdiendo energía, pero ya está atrapada, ¿cierto? Ya la tenemos atrapada entre varias paredes. Entonces son puros ejercicios como para ir viendo en dónde tenemos que modificar nuestra simulación, dónde le metemos la mano. Por ejemplo, aquí no debería cambiar para nada nuestra partícula, ¿cierto? Ya el radio está ahí de más. Lo que cambia es el colisionador porque ahora tiene un nuevo parámetro. El colisionador tiene un nuevo parámetro que es este LX, que es la posición de la pared, pero creo, sí. No es esto exactamente, este comentario está mal. Esta es la longitud de la simulación, de la caja de simulación. Y bueno, ahí es completar otra vez cómo sería el collider, ¿cierto? Hay que añadirle esas nuevas fuerzas al colisionador para que nos muestre ese sistema. Y aquí le muestro el videito que se debería obtener. Ay, no lo tengo creado, entonces no se los puedo mostrar. Con su animación. Y luego viene otro ejercicio que es añadir más partículas. Entonces vamos a crear la interacción entre varias partículas. Obviamente ahora nuestro integrador, no, este integrador sigue. Ahora no, como tenemos varias partículas, van a haber varios cambios. El integrador va a cambiar porque ahora va a recibir es un arreglo de cuerpos y a cada cuerpo le va a hacer su integración y demás. El colisionador ahora también debe cambiar porque va a recibir un arreglo de cuerpos, pero además tiene que tener las fuerzas también entre las partículas y con las paredes, ¿sí? Y, y espérense a ver si les puedo mostrar aquí el resultado al que quisiera llegar. Eso todo lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces miren que ahora tenemos aquí dos partículas. Yo las puse como una situación espejo en donde ya es la azul sale hacia la derecha, la naranja sale hacia la izquierda, entonces ya tan rebota, se vuelve, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo todo. Y entonces llegan a un punto acá en el que ellas rebotan. Miren, aquí llega pum, y esta con esta rebotaron, se estrellaron y siguen para el otro lado. Entonces eso es como la idea. Aquí está graficada también lo que uno ve
entre las partículas, primero pues en la posición en función del espacio. Entonces hay una inversión que es por choque con pared y hay una inversión que es el choque entre ellas y demás. Y bueno, eso es, digamos, la idea. Uno así es que empieza a jugar con este tipo de simulaciones, añadir cada vez más y más cosas. Y luego pues vamos a hacer la animación de esto también utilizando ParaView y luego vamos a pasar a un sistema diferente que es la animación entre dos planetas, la órbita entre la Tierra y la Luna y cosas así. Y con eso terminamos nuestra clase. Llevamos exactamente a las 9 en este momento. Perdón que no terminé un poco antes. Gracias por su atención, gracias por venir a clase. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Una duda rápida. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿El proyecto intermedio se tiene que exponer en la próxima o en alguna clase? No, 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 solamente es el informe y ya. Ah, listo. En el informe quisiera que ustedes colocaran, pues lo típico pues es el sistema que están simulando, más o menos lo más importante de cómo lo implementaron, no todo el código y eso, sino como lo más relevante. Los resultados que obtuvieron, comparados, de pronto cuando puedan comparar y si no, pues los que obtuvieron y demás. Pero también me gustaría que escribieran como qué problemas obtuvieron, problemas como los más problemas más importantes que tuvieron de tiempo o de cálculo y cómo lo resolvieron. Y otro también es qué problemas tuvieron trabajando en grupo, los más generales, o sea, y qué herramientas usaron para trabajar en grupo. Una cosa chiquita, no tiene que extenderse. Cómo hicieron para coordinarse, cómo hicieron para asignarse tareas y ese tipo de cosas, porque quiero también hacer una pequeña discusión respecto a lo que es trabajar en grupo, ¿sí? Que esa es uno de los objetivos también que tenía el proyecto. ¿Listos? Listo, gracias, profe. Listo, a ustedes, gracias. Hasta pronto, Profe, otra pregunta. señor. Es que creo que yo no fui el único, pero, o por lo menos yo, en mi caso, yo pensé que el workshop